Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Son las 7 de la tarde, bienvenidos a los que se están sumando a nuestra sintonía para escuchar Reunión de Pauta a esta hora aquí en la 100.5. Gracias por acompañarnos, también a los que siguen junto a nosotros en la revisión de noticias de cada tarde aquí en Radio Pauta, en la 100.5 si es que estás en Santiago, 99.1 en Antofagasta, 96.7 en Valparaíso y Viña del Mar, 96.7 en Temuco. Nos contaban hace unos días que en Rancagua también se escuchaba con la misma frecuencia de Santiago, 100.5 en la zona de la región de O'Higgins, también zona norte de la región de O'Higgins. Bueno, a todos, gracias por sumarse, también a los que están conectados a través de pauta.cl. Nuestros panelistas muy puntuales, listos para comenzar el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida de inmediato a Carlos Williamson, profesor titular de Economía de la Universidad Católica, rector y profesor en la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Carlos. Hola, Sebastián. Buenas tardes. Por acompañarnos. También está junto a nosotros María Olivia Recart, rectora nacional de la Universidad Santo Tomás, ex subsecretaria de Hacienda y miembro activo de Comunidad Mujer. ¿Cómo está, María Olivia? Muy bien, aquí matriculando estudiantes. Estamos en el proceso de matrícula de estudiantes en la universidad, así que estamos conversando de eso, muy contenta, y en estos procesos se conoce tanta gente, así que súper entretenido. Cierto, entretenido y con mucha expectativa también, me imagino, de todos, ¿no? De los alumnos, de los profesores. Susto, expectativa, de todo, porque llegan con los papás a matricularse y en realidad, pucha, cada vez uno es más vieja y la gente siempre tiene la misma edad. Entonces se agranda la brecha, se agranda. Bueno, cruzando los dedos para que la variante Omicron no genere problemas y se vaya luego nomás esta pandemia. Así esperamos todos. Gracias por estar con nosotros, María Olivia. Y Mauricio Rojas también nos acompaña, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Sebastián. Hola. Gracias por estar junto a nosotros. Bien, con Mauricio, Carlos, María Olivia estaremos conversando los próximos 60 minutos. Vamos a estar hablando de varios temas, pero queremos partir primero con lo que ha sido aprobado ya en la sala del Senado, en un paso bien relevante. El proyecto de la pensión garantizada universal, la PGU. Y en particular queremos enfocarnos en cómo va a financiarse esta iniciativa, esta pensión que va a beneficiar a prácticamente el 90% de los jubilados mayores de 65 años, que han excluido solamente el 10% de los que tienen más recursos. Y se va a financiar esta PGU bien ambiciosa con un total de 11 cambios tributarios que van a aportar financiamiento para esta nueva política. Uno de ellos, por ejemplo, es la eliminación de exenciones tributarias para las ganancias de capital en el mercado bursátil. También habrá cambios para las concesiones mineras y un cobro asociado a las concesiones mineras que no se utilicen. Habrá una suerte, no es un impuesto a los súper ricos, porque eso quedó desechado en la tramitación en el Senado, pero se establecen nuevos cobros y un impuesto específico para, o puntual más bien, para bienes de lujo, yates, helicópteros, autos de alta gama por sobre los 40 millones de pesos. Son algunas de las herramientas que contempla esta iniciativa. Bueno, y queremos abordar algunos de estos puntos y en particular saber cómo ven ustedes esta propuesta para gravar las ganancias de capital en la bolsa, que empiecen a pagar impuestos a partir de esta reforma. ¿Cómo ves ese tema, Carlos? Bueno, primero tal vez para informarle a quienes nos escuchan de que esta es una exención que existe del año 2001, el famoso MK1, en la época, al principio del gobierno del presidente Lago, digamos, con el objeto de dar mayor profundidad financiera al mercado de capitales, digamos, se le permitió entonces esta exención a los impuestos de ganancia de capital. Y efectivamente, si uno analiza un poco lo que ha pasado con la bolsa, efectivamente la forma de financiamiento a través de acciones ya generó un gran auge durante un periodo de tiempo. Para tener una idea, el año 2001 se transaban en bolsa al año 3.600 millones de dólares. Hoy día, el año pasado, el año 2021, fueron 43.000 millones de dólares. Por tanto, no cabe ninguna duda, digamos, que ha sido un estímulo importante financiamiento vía acciones. Ahora, este es un impuesto bastante controvertido entre los economistas, entre paréntesis, y hay evidencia comparada en sentido a favor y en contra, ¿no es cierto?, de este impuesto. En la Comisión Vergara, estaba leyendo yo, la Comisión Vergara hubo economistas muy reputados que estuvieron a favor de eliminarlo, otros que dijeron en contra, ¿ya? Pero sí prevaleció algo que justamente se recoge en esta propuesta, que es el dejar fuera a los inversionistas institucionales, que son básicamente AFP y compañías de seguro, lo cual es muy sano, ¿no es cierto? Porque evidentemente ahí eso podría afectar
la rentabilidad de los fondos de pensiones. Entonces yo creo que hoy día se está llegando a un acuerdo político. Este es un tema político que está hecho, que a mi juicio, o sea, si uno lo mira, ¿cierto?, lo mide desde el punto de vista que estamos viviendo una situación bastante compleja, desde el punto de vista de la pensión, del financiamiento de la pensión. Creo que es un buen acuerdo, un buen deal, digamos, que se logró finalmente, y yo creo que es el momento para instalar reponer, ¿no es cierto?, este impuesto y mantener fuera, ¿no es cierto?, a la universidad institucional. Yo creo que fue una buena opción, digamos, que se manejó. María Olivia. Yo quería partir diciendo que en general las fórmulas para eliminar las exenciones provienen del informe Valdés, por ponerle un nombre, ¿no? Ajá. Que se terminó el año 2020, ahí está el IVA a la construcción, está el IVA a los servicios, está la recomendación, ¿no es cierto?, de las acciones, varias otras cosas más. Valdés, Vergara. Rodrigo Vergara. Y la verdad es que me parece que es una cosa buena que se haya incorporado como una forma de financiar algo que está siendo cercano al 1% del PIB. Así que es una importantísima fuente de financiamiento. Mi duda, Sebastián, y yo creo que aquí hay una discusión entre los economistas y los expertos en impuestos, ¿no? Es que los montos, como decía Carlos Monte, el futuro ministro de Vivienda, decía, aquí hay que hacer un acto de fe, porque la sumatoria de estos montos, la verdad es que yo no estoy tan segura que dé, y para poner un ejemplo, ¿no? O sea, no sé si hay mucha gente que tenga un helicóptero a su nombre. Los helicópteros van a estar debajo de una cáscara, ¿no es cierto?, que una empresa, y la empresa tiene toda su forma de pagar impuestos, y qué sé yo, entonces no hay un gravamen a un helicóptero, a un yate, o sea, la ilusión y la evasión, que son dos cosas muy distintas, ¿no es cierto? Las ilusiones son loops que existen en la ley y que te permiten a ti navegar por el filo, ¿no es cierto?, de lo permitido. La evasión es abiertamente una forma de evadir impuestos. Estas dos cosas son cosas que son, mientras más rico eres, más capacidad tienes para eludir, claro, porque tienes más inteligencia financiera, y por lo tanto es una cosa que es importante entender, que los montos que están ahí no son necesariamente los montos proyectados. Y el último punto es que me parece que había un acuerdo unánime en el informe Vergara con respecto al impuesto al diésel, que no se tocó, y no se toca por razones políticas, porque el gremio es muy fuerte, porque es muy difícil, es lo más razonable que hay, porque es contaminante, es regresivo desde el punto de vista del cambio climático, pero nosotros tenemos que tener una alternativa al transporte, porque hoy día el transporte en Chile está basado en los camiones. Sí. Y por lo tanto tenemos un punto ahí de debilidad a la cual hay que hacerse cargo, y los gobiernos que han tratado de hacerlo, me incluyo a mí en mi periodo, se hace muy difícil, porque los equilibrios dentro de cómo tú mueves el transporte de carga y la presión que pueden ejercer los camioneros sobre el país para lograr su objetivo es enorme. Mauricio. Sí, mira, a mí me parece bien que se aplique este impuesto. Es bastante modesta la recaudación que se supone que va a tener, 106 millones de dólares, es decir, muy inferior a todos los demás impuestos que se han propuesto. Y no creo que tenga ningún impacto negativo en realidad. Ahora, los impuestos que sí son complicados, que se van a subir, es aplicar el IVA a las construcciones nuevas y el IVA a los servicios. Especialmente el IVA a los servicios creo que va a tender a hacer mucho más informal el sector de servicios. Porque se trata de un encarecimiento bastante grande de lo que es un servicio, o sea, aplicarle el IVA al 19%, ¿cuánto? 19%, algo así. Es bastante grande. Creo que ese aspecto va a tener una repercusión mucho mayor y mucho más importante que este impuesto a las ganancias de capital, y también el IVA a la construcción nueva. Y entre esos dos IVA se supone que van a recaudar 1.000 millones de dólares. Vamos a ver si es cierto eso. A lo mejor aumenta la informalidad, a lo mejor vemos el mercado negro crecer. En la construcción vamos a ver cuál es el impacto. O sea, hay impuestos bastante complicados, pero nadie tiene el poder de movilización que nombraba
María Olivia, que tienen, por ejemplo, los dueños de camiones. Sí, que tiene una situación que todos los expertos califican como privilegiada, definitivamente, y aún así no está contemplado aquí el proceso, en este proceso, digo, pero probablemente se aborde en el siguiente gobierno, ¿no? Y va a ser un tema bien espinudo para Gabriel. Pero de ninguna manera nadie se atreve a tocar a los gremios de los dueños de camiones. Nadie se va a atrever. Chile se paraliza totalmente si se paralizan los camiones, porque como dice María Olivia, somos absolutamente dependientes de esa forma de transporte, de mercancía. Absolutamente, no hay mucha alternativa. Carlos, ¿querías agregar algo? Sí, lo que es interesante finalmente, porque si uno se va un mes atrás, uno había dicho, digamos, probablemente no le van a dar el gusto a este gobierno para sacar la famosa pensión garantizada universal, ¿no es cierto? Lo va a tener el próximo gobierno, ¿ah? Pero aparentemente, digamos, se actuó con mucho pragmatismo, porque hay que recordar, ¿no es cierto?, que la pensión básica universal garantizada de Boric es 250.000 pesos, que es mucha más plata, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que finalmente aquí se dijo, ¿sabes? Pero que apoyemos esta reforma, digamos, saquémonos este problema, porque este es un problema, obviamente, ¿ya? Y entonces vamos a la reforma tributaria grande, ¿no es cierto?, la que viene ahora, y vamos a ver cómo va a funcionar más adelante con el gobierno de Boric. Sí. Vamos a ver qué es lo que resulta de esa implementación. Estamos junto a María Olivia Recart, Carlos Williamson y Mauricio Rojas aquí en Reunión de Pauta. Vamos a ir a nuestro tema principal para el día de hoy. En este primer bloque queremos abordar un anuncio, más bien el rol de lo que se anuncia esta semana por parte del presidente electo Gabriel Boric. Probablemente sea mañana miércoles el anuncio de los 39 subsecretarios y subsecretarias que se van a integrar a su gobierno. El tema estaba bastante cerrado, decía Isquia Siche, faltaban algunos nombres. De todas maneras, esto significa ya una segunda etapa en la construcción de su equipo de trabajo más directo. Vienen otros nombramientos, por supuesto, más adelante, delegados presidenciales, superintendencias, en fin. Pero junto con los ministros que se anunciaron el viernes, aquí ya está el equipo directo que se llevará adelante los 24 ministerios. Y lo que ha dicho Gabriel Boric este fin de semana en Tolerancia Cero es que serán personas de distintos sectores que se sumen al trabajo del gabinete, en este caso la subsecretaría, personas que combinen diversidad, experiencia en la administración de Estado, activismo social y que puedan hacer un aporte a las carteras correspondientes. Eso fue lo que dijo cuando se le consultó sobre el perfil y descartó que estuviera la DC incorporado en este rango. Es interesante el tema y entender bien qué es lo que significa finalmente el rol de los subsecretarios. María Olivia, bueno, partamos contigo porque tú tuviste la experiencia además y eso como subsecretaria de Hacienda, y eso nos da un punto de partida bien interesante para entender qué tan relevante es el nombramiento que haga Boric de los 39 subsecretarios. No voy a decir que es súper relevante. Nadie es súper relevante, pero los subsecretarios, el cargo cumple una función importante porque es el jefe de servicio. Y dentro de un ministerio, bueno, un ejemplo en Hacienda, ¿no es cierto?, que estamos hablando ahora de la reforma tributaria. Impuesto interno es un servicio que depende de Hacienda. Tesorería es un servicio que depende de Hacienda. Aduana, uno puede seguir, el sistema de la alta dirección pública. Uno puede seguir y decir, mira, aquí hay un sistema que dependen administrativamente como servicios, a pesar de que tengan un jefe de servicio, dependen administrativamente como servicios de un ministerio. Ajá. El rol de subsecretaria o subsecretario lo que hace es que tiene la responsabilidad administrativa por sobre estos servicios, que hay un montón de pega que es la burocracia propia del Estado. Y cuando digo burocracia, yo hablo de la burocracia como un bien, no como un mal. O sea, la burocracia existe y uno la reconoce y dice, mira, estos son elefantes gigantes que para mover la trompa se demoran un tiempo. Entonces, saber administrar, saber los procesos del Estado, cumplir con los procedimientos es un rol que recae sobre el cargo de subsecretaria. Y eso es la primera cosa que quiero decir. La segunda es que hay de todo en el desempeño, así como de los ministros, así como los gerentes, así como de un jefe, así como un periodista, que hay de todo. Pues van a haber desempeños de gente que es muy leal con su ministro o ministra, gente que logra armar equipo, gente que tiene aspiraciones de convertirse en ministro o ministra, en la política más pura y dura. Claro. Y uno ve de todo en los ministerios. A mi parecer, cuando uno trabaja por Chile y está cumpliendo un rol público, uno tiene que ir
a ser lo más leal posible. El cargo requiere de una lealtad con el ministro o la ministra de turno, requiere como yo digo, mientras más grande la sombra que uno le pueda construir a tu ministro o tu ministra, más grande la sombra que cobija al ministerio y a ti para poder hacer lo que tú quieres hacer, que es parte del programa de gobierno. Y ahí hay de todo, porque las lealtades políticas siempre tienen interpretaciones diversas, ¿no? Uh-huh. Y en tercer lugar, yo creo que tiene que ser una persona que tampoco tenga, o sea, yo encuentro que uno no puede ir a estas cosas, lo hemos visto con los jóvenes, a mí me gustó el gabinete, me gusta mucho el gabinete, encuentro que una mezcla, una combinación muy buena, pero me gusta también en el sentido que son livianos de equipaje, o sea, el que las mujeres aparezcan con los hijos en la foto, el que tenga esta diversidad, esta liviandad, me parece que habla de gente que no es tan consciente ni tiene el ego tan desarrollado, y eso creo que es importante. Mauricio. Mira, son personajes muy importantes los subsecretarios, por lo que decía María Olivia, también porque es menos expuesto que el ministro. A los ministros caen, los subsecretarios acostumbran a quedarse. Mira a Juan Francisco Gali, por ejemplo. ¿Cuántos ministros del Interior hemos tenido, pero solamente un subsecretario fundamental, o Paula Daza, digamos? O sea, el subsecretario le da esta continuidad que el ministro habitualmente no puede darle, porque es la persona que está dando la cara política. En la práctica tiene una gran relevancia, porque es la persona que conduce los asuntos prácticos. Ahora yo coincido totalmente con María Olivia de que tienen que ser personas que sean muy leales, que formen equipo con el ministro. En ese sentido, si aquí se ha buscado un tipo de compensación política, de equilibrios políticos, de cuoteo político, hay señales de eso, lamentablemente. Se va a crear una muy mala combinación. Ajá. Porque el subsecretario no puede ser un personaje político, en el sentido de que el ministro lo es, por ejemplo. Y menos si va a estar tratando de hacer un contrapeso político con el ministro. Esto lo han hecho otros gobiernos, digamos, pero ha sido siempre una muy mala idea, porque no se crea ese equipo que tiene que ser el ministerio. Y la lealtad es fundamental. Tiene que haber feeling, digamos, como lealtad, como decía María Olivia, precisamente. Claro, porque si tú pones un personaje de un partido político y el ministro de otro partido político, ya tienes un conflicto en realidad planteado allí, a excepción de que tú quieras crear ese conflicto. Por ejemplo, durante el régimen de Pinochet, teníamos una composición de gobierno donde tú ponías un Chicago Boy y al lado le ponías un militar de carrera para que lo controlara, por ejemplo. Esa era una búsqueda de equilibrio, digamos, propio de ese gobierno, pero creo que para que el gobierno funcione bien, tiene que haber una solidaridad básica entre ministros y subsecretarios. Vamos a ver cómo sale esto, ¿eh? Yo creo que es muy importante, es clave ahí, que haya esa solidaridad, esa formación de equipo que dice María Olivia. Carlos. Históricamente, los subsecretarios no han cumplido el rol que mencionaba María Olivia. De acuerdo a la Ley de Base General del Estado, los subsecretarios tienen que coordinar, ¿no es cierto?, los servicios públicos, ¿cierto?, y llevar adelante la gestión de los servicios a su cargo. En la práctica, y tengo innumerables ejemplos, me tocó participar, fue yo parte de director de un servicio, ¿ya? En la práctica, los sucesivos gobiernos después del año 90, el subsecretario tiende a ser un articulador político que tiene que ver con el poder legislativo y no se involucra mayormente en la gerencia de los servicios. Y eso hace, digamos, que muchos servicios no funcionen bien. ¿Y por qué? Porque no está la autoridad administrativa que está encima. Así, eso, créanme, digamos, que tan así es, que todas las propuestas de reforma del Estado del año 2009, que se hicieron en la época, digamos, la primera propuesta del Centro de Estudios Públicos, me tocó participar en una comisión del Centro de Estudios Públicos en el año 2017, propusieron, ¿no es cierto?, que para que efectivamente los subsecretarios cumplieran ese rol, los subsecretarios fueran parte, ¿no es cierto?, de un sistema de alta división pública, que fueran elegidos y que permanecieran, digamos, permanentemente. ¿Por qué? Porque tenían que ejecutar las políticas públicas del gobierno. De modo que, seamos realistas, en la práctica no funcionan así, son articuladores políticos. Ahora, en ese contexto, no vamos a cambiar, digamos, la realidad. Vamos a tener aquí un cuateo. Hay que recordar, digamos, que el gabinete hoy día tiene 8 representantes del Frente Amplio, 8 o 10 ex Concertación, si uno incorpora a los socialistas, que son los independientes, 3 comunistas y el resto arreos graneados. Yo creo que se va a mantener un poquito la misma estructura. El mismo cuoteo, digamos, va a ser probablemente paridad de género, gente joven, ¿no es cierto?
Y por último, un comentario que yo creo que es re importante. A mi juicio, el principal subsecretario, para saber, digamos, cómo se viene la mano, ¿no es cierto? Mario Marcel va a ser el ancla de la socialdemocracia, ¿no es cierto?, instalado en el gobierno. No digamos que la mitad, la mitad, si uno quiere, desde el punto de vista de importancia, el subsecretario lo va a elegir Mario Marcel. Porque tiene que ser alguien que esté completamente afiatado, ¿no es cierto?, con lo que es su visión acerca de cómo se va a manejar ¿no es cierto?, esquema complejo, ¿no es cierto?, de una reforma tributaria que tiene que llevar adelante para el tema fiscal y paralelamente con las tremendas, enormes demandas que van a haber, ¿no es cierto?, a principios del gobierno de Boric respecto a gastos públicos. Por tanto, esa parte que yo creo que es re importante. Y en ese sentido, por ejemplo, la posibilidad de combinar en los ministerios donde están algunas figuras independientes, poner subsecretarios políticos que tengan más experiencia, que tengan más espalda, más respaldo también de partidos, etcétera. ¿Te parece una mala combinación, por ejemplo? Me parece una buena combinación, Okay. Hay ministros de Estado, digamos, que son bastante técnicos, que no tienen ninguna experiencia política. Podría nombrarlo, no quiero nombrarlo, pero hay algunos que son académicos, digamos, que nunca han pasado por fuera, digamos, de lo que es el Estado. Por lo tanto, yo creo que aquí tiene que haber una combinación, ¿cierto? Porque evidente el tema político. Imagínense ustedes negociar con un Senado que va a estar, ¿cierto?, en parte importante en manos de la oposición, negociar, digamos, todas las reformas. Pero yo creo que en la medida, yo tengo esperanza de que efectivamente, teniendo un ministro, como digo, de Hacienda muy prudente, muy mesurado, como va a ser, y con mecha corta, porque Mario Marcel es de mecha corta, o sea, a él no le leyeron la cartilla. Miren quién habla. No, yo soy mecha corta, perdóname. No, yo tengo esperanza que efectivamente vamos a tener un gobierno que va a tratar de impulsar una serie de cambios, pero va a tener un ministro de Hacienda que decir, digamos, esto se puede hacer en la medida que tengamos recursos. En ese sentido, yo creo que augura un buen resultado desde el punto de vista del manejo del Estado en una situación muy compleja, y además a la espera, digamos, qué va a pasar con la Convención Constituyente, la nueva Constitución. María Olivia, para nuestros auditores que quizá no tienen el mapa tan claro de todos los subsecretarios o subsecretarias, de los roles, digamos, ¿no?, de los 39 subsecretarías. No te voy a pedir los 39, pero nombremos cuáles, a tu juicio, son clave. ¿A cuáles habría que estar atento y saber, mira, acá en este cargo nombraron a tal persona, y con eso empezar a sacar algún tipo de conclusiones? ¿A cuáles habría que estar atento? Subdere. ¿Ya? Subdere es súper importante porque desarrollo regional, y hoy día hay que nombrar además miles de personas en los gobiernos regionales, los CDM, etcétera, que son de los ministerios y todo, pero la Subdere es muy importante, maneja el FNDR, además maneja fondos, el desarrollo regional. Si es nuestro primer presidente de verdad que va a ser regionalista y descentralizador, viene de Punta Arenas, estudió en Punta Arenas, entonces la visión de los que venimos de regiones es de verdad distinta, y yo creo que esto va a ser un foco distinto, Subdere. Yo creo que la DIPRES y Hacienda, bueno, está por hecho. Educación tiene 3 subsecretarías que son interesantes, porque tiene la subsecretaría de Primera Infancia, la de Educación General y la de Educación Superior. Y yo creo que las 3 van a ser importantes, en especial considerando el ministro, que es una persona que viene con menos experiencia de políticas públicas y que es un profesor, y que necesita mover una maquinaria y un aparato del Estado en el ministerio, que es enorme, y que tiene distintas, las bases administrativas del Estado rigen, son unos libracos gordos, digamos, que rigen los procesos del Estado. Sí. La subsecretaría de Trabajo es una importante porque muchas veces se da lo que dice Carlos, de que los ministerios en que hay un independiente requiere a alguien más político, pero también a veces cuando los ministerios tienen carteras muy grandes, el relacionamiento con todos los partidos y con toda la gente que es la constitución, se dice constituency, ¿no es cierto?, de ese ministerio, o sea, todos los profes y todas las universidades o los jardines Junji Integra, en el caso de Mineduc, requieren además de muchos despliegues territoriales. Entonces, a veces se da que hay 2 políticos, a veces se da que hay 2 independientes que conocen mucho el tema. En el caso de Andrés Velasco y el mío, éramos los 2 independientes. Y cumplimos roles muy complementarios, siendo los 2 independientes, y ninguno tenía ninguna adscripción política. Yo creo que se da una combinación de tamaño, de relevancia, pero también de complementariedad.
Yo creo que en este caso en justicia va a haber también un subsecretario interesante, porque Marcela no es abogado, probablemente van a poner un abogado, ¿no es cierto? Entonces se van dando un poquito, y de nuevo hemos visto cómo, producto de la pandemia, todos conocimos lo que es la orgánica del Ministerio de Salud, pero que antes nadie conocía, ¿no es cierto? La subsecretaria de redes asistenciales y la subsecretaria de Salud Pública. Claro, de Salud Pública, ¿no es cierto? Sí. Mauricio. Bueno, yo creo que Interior va a ser muy importante. Se han dado algunos nombres ya. Creo que ahí van a estar los problemas políticos claves del nuevo gobierno en la primera fase, y no solo en la primera fase, tanto porque está la prevención del delito como porque están todos los temas de orden interior. Creo que ahí esos subsecretarios, el ministro, que va a estar directamente trabajando con el presidente, sin duda, va a ser realmente clave. Y eso requiere así de un manejo político muy importante. Yo le pondría mucho ojo ahí. Después están los que María Olivia mencionó. Ahora hay una cosa, como se dijo, muchos de los ministros no tienen mucha experiencia, ni ninguna experiencia de lo que es el Estado, el aparato del Estado. Si se nombran también subsecretarios del mismo tipo, o sea, una especie de frente amplismo a nivel de subsecretario, podemos tener una combinación muy, muy complicada. O sea, hay gente que a nivel de ministro y subsecretario no tiene idea de lo que es el aparato del Estado. Y el aparato del Estado es cosa seria y tiende a comerse a los ministros. Te pilla la máquina, claro. Que no lo manejan bien, que no saben manejarlo. Es una máquina realmente impresionante donde es muy difícil mover las piezas. Yo lo vi en el gobierno de Piñera cuando estaba allí. O sea, lo difícil que era hacer cualquier cambio y todas las presiones, todo lo que existe dentro de este aparato, es muy difícil reducirlo, porque hay que, en fin, los grupos de interés son muy grandes. Hay instalado mucha gente que tiene dependencia política. Así que bueno, yo creo que aquí se requiere gente que sepa manejar muy bien todo este tremendo aparato y jugar en esta cancha que es muy complicada. Sí. Bueno, mañana se supone que en la mañana ya deberíamos tener el listado de los 39 subsecretarios. Seguiremos atentamente, por supuesto, esa noticia. Ustedes en pauta.cl tendrán el detalle también, los nombres más importantes, en los cargos también más relevantes, y podremos analizar también cómo quedan esos equilibrios políticos, siempre importante, y cuál es la lógica que sigue el presidente electo, Gabriel Boric, en la nominación de estos 39 subsecretarios que el día viernes tendrán su primera reunión con los ministros nominados, con el presidente electo, por supuesto, los personajes más importantes del equipo en la casona Cañaveral, aquí en Lo Barnechea. Este viernes tendrán ese primer encuentro preparando el trabajo para asumir el próximo 11 de marzo. Estamos junto a Mauricio Rojas, Carlos Williamson, María Olivia Recart, nuestro panel de los martes aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa. Antes de eso, los invitamos a que revisen el trabajo de Pauta junto a la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, porque nos unimos para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Lo encuentras cada viernes en las plataformas de Pauta. Y tenemos una invitación para ustedes en pauta.cl. Derecho a la Convención está disponible, un programa dedicado al análisis jurídico del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional. Nos vamos a la pausa y volvemos. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Cristian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Hola, quiero convidarlos a que escuchen Plaza Pauta, el programa sobre la ciudad en que hablamos de sus desafíos y de sus soluciones, y también de las tendencias que están transformando los lugares en que vivimos. De lunes a viernes a partir de las 14:30 horas, escucha Plaza Pauta. Una hora de entrevistas y conversación sobre la ciudad. Conduce Constanza López. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Hola, soy Verónica Schmidt y quiero invitarlos a que se informen sobre el mundo de la construcción, el rol social de los empresarios, la relevancia de las regiones y todo lo que ocurre en la ciudad. Todos los sábados al mediodía, escucha Café de la Construcción. Conduce Verónica Schmidt.
Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. La Convención Constitucional diseñará las nuevas reglas de todo un país. Pero ¿cuáles son las atribuciones de este órgano constitucional? ¿Cómo debemos entender sus decisiones desde un punto de vista de la técnica legal? Pauta presenta Derecho a la Convención, donde el protagonista será el debate jurídico con abogados de amplio prestigio. Acompáñanos todos los viernes a las 17 horas por nuestra señal 2 de streaming en pauta.cl. Y cada domingo a las 10 de la mañana, una repetición del programa en nuestra señal FM de Pauta. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Estás en Reunión de Pauta. Estamos de vuelta, 7:31, con una divertida efeméride para el día de hoy. 67 años cumple Toru Iwatani, el diseñador de videojuegos japonés que creó este juego, mira. Inconfundible, ¿no? El Pac-Man, que trabajó gran parte de su carrera en una empresa llamada Namco. Era una desarrolladora y distribuidora de software de videojuegos. Allí Iwatani hizo parte de su carrera. Y Pac-Man es conocido y considerado como uno de los videojuegos más clásicos en todos los tiempos. Salió al mercado el 22 de mayo de 1980. Llegó a tener el récord Guinness del videojuego, de la etapa arcade, digamos, de los videojuegos más exitoso de todos los tiempos por tener la mayor cantidad instalada a nivel mundial. Ese fue el alcance que tuvo este juego. ¿Quién no ha jugado alguna vez un Pac-Man? Lo recordamos hoy día en la efeméride de Reunión de Pauta. Bien, estamos en Reunión de Pauta junto a Carlos Williamson, Mauricio Rojas y María Olivia Recart. ¿Querías decir algo, María Olivia? Sí, que yo me bajé el Pac-Man y lo tengo en mi celular. Y en vez de... ¿Hay cachado como que la gente como que hace esas cosas como que se come diamante y hacen filas de cosas? Candy yo tengo el Crush y todo eso. Oye, y está como una aplicación en el para el teléfono, ¿sí? Sí, y además es como me subo a un avión y antes que salga el avión juego un rato, qué sé yo, todo. Oye, y es como que transpiráis helado todavía igual. Me van a comer, que los fantasmas, la fruta, me voy a ir a comer la fruta. Claro, antes estaba la presión cuando chico de estar ahí en los videojuegos y que se te acaba la ficha, básicamente, ¿no? O sea, si perdías... Obvio, aquí es infinito y además va subiendo la velocidad muy rápido a medida que vaya aumentando, no demasiado entretenido. Claro. Y lo podías hacer con el dedo. Mira, con la pantalla táctil, así con el dedo. Vamos a buscarlo. Estamos, como decíamos, con Mauricio Rojas, Carlos Williamson y María Olivia Recart. Vamos a avanzar a nuestras noticias coladas, las que han elegido nuestros panelistas para comentar el día de hoy. Partamos con noticias internacionales. Creo que amerita partir con la noticia que nos propone Mauricio Rojas porque es un tema ineludible, la pauta a nivel internacional, por supuesto, lo que está ocurriendo en la frontera entre Rusia y Ucrania. Creo que hablamos de este tema, Mauricio, hace algún tiempo, pero ahora el panorama es bien distinto. Claro, o sea, se va poniendo cada vez más oscuro el panorama. Sí. Hoy día Canadá, el Reino Unido, ayer Estados Unidos ya retiraron el personal no indispensable de la embajada y le recomendaron a sus ciudadanos no ir a Ucrania ni tampoco ir a Rusia. O sea, hay una situación de tensión muy grande. Acá, digamos, hay movilización del ejército sueco, por ejemplo. En las escuelas le contaba ahí que hay consultores que ayudan a los niños porque están con angustia. O sea, hay un clima que hace mucho tiempo. Yo en realidad no recuerdo que se haya vivido algo parecido. Ahora, yo tengo la impresión de que esto no va a la guerra, sino que va o sea, lo que Rusia quiere ahora es que se rindan las potencias occidentales, que renuncien al plan de expansión de la NATO y especialmente a cualquier tipo de poner armas, digamos, más avanzadas en las fronteras de Rusia. Esto no solamente vale para Ucrania, o sea, respecto de Suecia, Finlandia, otros países han dicho lo mismo, o sea, ni pensar de que vayan a integrarse a la NATO, hasta aquí llegó esto. Y no solo eso, sino que o sea, Rusia tradicionalmente, o la Unión Soviética después, tuvo siempre una esfera de una especie de colchón protectivo, donde había una serie de estados fronterizos que eran o controlados o independientes o neutrales. Ese colchón lo perdió después del derrumbe de la Unión Soviética.
Y esa es una aspiración histórica de largo plazo de reconstruir en todo su sector fronterizo y en el mar Báltico también un colchón de estados que o están neutrales o son controlados, que de alguna manera garantizan la seguridad de Rusia. Así que esto va para largo. Yo creo que aquí se va a dar un compromiso, o sea, que Putin va a ganar esta pulsada que está dando sí? Ahora. Sí, yo creo que sí, porque el costo de la guerra es tremendo, digamos. Sí. Además que en términos de ocupación, no hay ninguna posibilidad de contener una ocupación rusa de Ucrania. Las diferencias son abrumadoras. Yo no creo que haya ningún país occidental dispuesto a desplegar tropas en forma masiva. Estados Unidos ha movilizado un poco de tropas, pero es una minucia. O sea, el ejército ruso tiene casi 1 millón de soldados, muy moderno además. Por lo tanto, creo que Occidente va a retroceder. Yo he pensado muchas veces en lo que pasó antes de la Segunda Guerra Mundial, en la famosa conferencia de Múnich, donde las potencias occidentales, Inglaterra, Francia, le entregan Checoslovaquia a Hitler prácticamente para evitar la guerra. Ahora la evitaron durante 1 año y después ya no pudieron. No sé qué puede pasar acá, pero creo que vamos a hacer un Múnich de nuevo. Carlos. A ver, pero yo comparto con Mauricio de que es difícil pensar, ¿no es cierto?, que para Rusia podría ser razonable, factible, en largo plazo, invadir, ¿no es cierto?, y tener que mantener una cantidad enorme de tropas en Ucrania. Por tanto, tiene un costo político interno, a pesar de esta afán expansionista también, y esto que es muy popular, según él, ¿no es cierto?, dentro de Rusia. Pero las exigencias, Mauricio, para que se retire, ¿no es cierto?, como dices tú, para que en el fondo los aliados se retiren, son exigencias que son bastante perentorias. Pero no sé cuál de ellas se va a poder cumplir. Por ejemplo, este freno a la expansión de la OTAN, que es una de las exigencias, cese de toda la cooperación que tienen los aliados, en este caso, digamos, con respecto a las repúblicas soviéticas antiguas, ¿no es cierto?, las anteriores, y el retiro de las tropas, porque ellos hablan de retiro de las tropas para volver al año 1997, y entiendo que eso ya es casi como, puede ser, esas 3 exigencias. ¿Tú crees que va a ser factible, digamos, de que la OTAN, ¿no es cierto?, Estados Unidos ceda en alguna de ellas y finalmente termine ganando Putin en esta tensión? Yo creo que hoy día la exigencia es mayor todavía. La exigencia es un gobierno prorruso en Ucrania. Rusia no va a aceptar nada que no sea un gobierno directamente prorruso. Ellos tienen su gente ahí, van a movilizarla. Ahora, el problema de la OTAN es cómo reaccionar frente a esto. ¿Cómo reaccionas tú frente a un adversario que está dispuesto a llegar a medidas de fuerza? Cuando ese tipo de medidas son tremendamente impopulares en general. Sí. En democracia, las democracias tienen muchos problemas para ir a la guerra, especialmente este tipo de guerra. Los regímenes autoritarios tienen una facilidad muy grande de ir a las guerras, necesitan las guerras muchas veces. Putin probablemente cuenta con que esto lo consolidaría por mucho tiempo en el poder. Pero creo que la OTAN está ante un tremendo problema, o sea, por eso que yo pienso en Múnich, cuando se rinden las potencias occidentales frente a Hitler y a Mussolini, pero Hitler fundamentalmente, que nos pone guerra o me dan lo que yo quiero. Ahora, claro, con la promesa de que no voy a querer nada más mañana, y por supuesto que no se cumplió en absoluto. Creo que en el caso de Rusia es muy parecido. Ellos van por Ucrania, pero también van por consolidar todo este cordón defensivo que incluye el mar Báltico, que incluye los países bálticos, etc. Y aumentar su zona de influencia. María Olivia. Claro. Queda poco que decir más allá que la historia de los rusos muestra un imperialismo, una sed por imperialismo que va contra todo pronóstico en los tiempos que corren. Y no está saciada esa sed, y van a seguir en esto, van a recuperar todo este cordón, van a tratar de recuperarlo, y quizás vayamos a ver un poco lo que vimos, ¿no es cierto?, en Medio Oriente, que son guerras en territorios, que son, ¿no es cierto?, no son estas grandes guerras mundiales, la primera y la segunda, pero guerras como las del Medio Oriente más cercanas a Europa. Y ahí, en los límites de eso, van a caer algunas otras no sé si fronteras, pero se va a enredar con países de la NATO en los límites de esa frontera. Entonces,
creo que las demandas de Rusia están hechas para no ser cumplidas, porque ellos van a establecer un modo de abarcar este territorio que es el que le tienen echado el ojo. Lo hemos discutido ya, ¿no? Sí. La noticia colada de Mauricio Rojas, con el foco puesto en lo que está ocurriendo ahí en la frontera entre Rusia y Ucrania. Vamos a la noticia de Carlos Williamson, para hablar de un dato que entregó la medición anual de la Comisión Nacional de Productividad. Hubo un crecimiento en 2021 de este indicador en un rango que va de 7,4 a 8,7%. Carlos, cuéntanos sobre este tema. Bueno, yo creo que pasó colada, efectivamente, yo no me había fijado, esto fue a principios de enero, y la verdad es que yo creo que es súper importante el antecedente que muestra la Comisión Nacional de Productividad. Como ustedes saben, el producto, la riqueza de un país, que el producto depende de la dotación de factores, capital, trabajo, ¿no es cierto?, mano de obra, y también de la productividad. Bueno, lo que muestra justamente eso, de que el año 2021, ¿no es cierto?, el crecimiento del producto, gatillado por todo lo que es el gasto fiscal, ¿no es cierto?, y también por los retiros, un fuerte aumento en demanda, el crecimiento del producto va a ser 12%, 11,8%. Por tanto, recuperamos todo lo que perdimos el año 2020 e incluso estamos por encima de lo que era el año 2019. O sea, un fuerte aumento de la economía chilena. Y lo que dice la Comisión, digamos que es parte importante, el 8%, del 12, el 8% corresponde a aumento de productividad. Entonces le pregunta, ¿por qué se produce el aumento de productividad? Y ellos lo que llegan a concluir, que todavía, obviamente que los economistas son bastante cuidadosos, digamos, de sacar conclusiones muy aventuradas, pero dice, aquí lo que se produjo en la medida importante tuvo que ver con el teletrabajo, ¿cierto?, ahorrar de tiempo, y el comercio electrónico. Dos factores que fueron fundamentales para que con menos mano de obra, ocupada, teóricamente ocupada, ¿no es cierto?, pudiésemos crecer, por tanto se hizo más eficiente el uso de los recursos. Entonces, esto pensando hacia futuro, Chile tiene un problema endémico, ¿no es cierto?, de crecimiento bajo la productividad. Yo creo que lo que está pasando con todo el tema de la tecnología es que yo creo que permite eventualmente, ¿no es cierto?, buena noticia, hacia futuro, que a través de un mejor uso de la mano de obra, eficiencia de la mano de obra, ¿cierto?, podamos ir creciendo más rápidamente. Pero ojo, eso significa, digamos, que la mano de obra, ¿cierto?, pasa a tener un problema, el tema de la capacidad para ocupar. Hay muchas empresas que se han reducido justamente la mano de obra, claro. Por tanto hay un problema social de por medio que yo creo que es claro. María Olivia. Y yo creo que las cifras dan todavía para un análisis más profundo, lo dice la misma Comisión de Productividad, en el sentido de que no están hechas las cifras, no está hecha la medición de la productividad total de factores, que es lo que se mide la PTF, para ciclos como la pandemia, donde el PIB creció de manera exorbitante y donde los grupos menos productivos relativamente se retiraron del mercado laboral y dejaron a los más productivos. Entonces tú tienes un montón de variables que impactan la medición, que aunque tú las aísles, la sensibilidad de la fórmula no te permite decir con exactitud que esto fue un aumento de la productividad. Esa es la primera cosa. La segunda es que yo creo que esto abre un debate enorme con respecto a la productividad, al número de horas trabajadas y la hibridez. Creo que el debate de las 40 horas a 35, 36 horas con un sistema híbrido es totalmente posible si es que los datos de la Comisión de Productividad son ciertos, porque la PTF te permite tener una concentración en que tú eliminas los viajes, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un montón de factores. Tú ya no te desplazas 2 horas al día de ida, 2 horas de vuelta, sino que estás en tu casa físicamente conectado y por lo tanto eres mucho más productivo y estás trabajando más horas en el total de la semana. Entonces, hay un montón de factores que yo creo que esto va a abrir una discusión que me parece pertinente, en especial pensando que en Europa la disminución de la jornada laboral, hay un par de estudios, no los traje como noticia colada porque me pareció que era como reverberar en el mismo tema, pero en Europa un par de estudios demuestran que la disminución de la jornada laboral ha mejorado la productividad porque el ocio compensa la forma en la que tú te enfrentas a tu trabajo. Y claro, los otros 4 o 5 días tú estás feliz porque has tenido más días de ocio para cultivarte, por ponerlo así. Mauricio. Eso es Europa. Tenemos que ver de que acá había una tendencia larga, negativa, en el desarrollo de la productividad en Chile. Era quizás el dato más preocupante, es el dato más preocupante, desde el 2005 al 2020, con excepción de 1 año, 2 años. Teníamos siempre un desarrollo negativo, o sea, estábamos ocupando peor los factores de producción, lo cual es un camino que nos lleva al desarrollo, por supuesto.
Así que si algo ha pasado acá, y yo concuerdo que esto hay que analizarlo más a fondo, ellos hacen una serie de análisis ahí en el informe donde reducen este enorme aumento que sería 7,4 a 8,7 a 3,7, 4,3. No, perdón, 3,7 y 3,4. Fuese lo que fuese, sería un cambio respecto de lo que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Y yo creo que esto abre las puertas para una transformación tecnológico-productiva muy interesante en Chile, con todos los problemas que, por supuesto, que vamos a tener respecto a una fuerza de trabajo, no siempre con las calificaciones como para dar un salto tecnológico. Ese va a ser un problema muy importante de cualquier gobierno que venga, que cómo va a recualificar la fuerza de trabajo. Tenemos un gran déficit allí. Nosotros hablamos generalmente de la escuela, nos referimos a los niños que van a la escuela, a los jóvenes, pero lo que tenemos que hacer acá es realmente meter de alguna forma de vuelta a la escuela a un 60% de la fuerza de trabajo, lo que es una tarea realmente grande. Desafíos enormes para recomponer el mercado laboral para el próximo gobierno. La noticia colada que nos trae Carlos Williamson el día de hoy. Que Mauricio, no te escuché bien, disculpa. Ajustarlo a una nueva situación tecnológica. Sí, claro. Vamos a la noticia colada de María Olivia Recart. Es un artículo de la BBC, el que nos trae María Olivia, que analiza cómo dormía la gente en la Edad Media y por qué sería importante quizás tomar nota de alguna forma en las que se desarrollaba el sueño, o se cuidaba del sueño más bien, María Olivia. Cuéntanos de esta nota de la BBC, está entretenida. Me encanta la gente que estudia el sueño, porque yo creo que nos pasamos la mitad de la vida durmiendo hoy día, entonces vale la pena entender, tengo un perro aquí en la casa, vale la pena entender cómo dormimos, porque la forma en la que dormimos representa un estilo de vida, ¿no? Entonces, pre-revolución industrial, este artículo descubrió que pre-revolución industrial, ¿no es cierto?, la gente tenía lo que se llama hoy día un sueño bifásico. Ajá. Se acostaban, ¿no es cierto?, a las 9, 10 de la noche y dormían hasta las 11 de la noche, de 9 a 11, y después se despertaban entre las 11 y la 1 de la mañana y volvían a quedarse dormidos hasta las 6, donde salía el sol. Y este historiador, un historiador de Inglaterra, Roger Eckridge, encontró y siguió la pista, súper interesante cómo siguió la pista de este hilo, y descubrió que este sueño bifásico era muy común, y que además producía este episodio de las 2 o 3 horas en las que tú estabas despierto entre medio, producía un escenario perfecto para que la gente socializara y tuviera sexo, porque en realidad como la gente dormía muy apiñada, muy cerca, entonces en el fondo claro, aquí se producían como lagunas, ¿no es cierto?, en que tú te podías separar, sacar los hijos, dormían además en colchones bastante precarios, qué sé yo. Y me pareció interesante esto en general para tanta gente que hoy día tiene trastornos del sueño, que viene el verano, vienen las vacaciones, el sueño es reparador, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo quería que traje ese porque me parece que es un tema central de nuestra vida, y resumo con una cita del artículo que dice que en resumen los periodos individuales de sueño pueden no ser naturales hoy día, pero tampoco lo son los elegantes colchones ergonómicos ni la higiene moderna. No hay vuelta atrás porque las condiciones han cambiado. Puede que ahora nos perdamos estas conversaciones confidenciales nocturnas, estos sueños psicodélicos y las revelaciones filosóficas a medianoche, pero al menos no nos despertamos cubiertos de mordeduras de chinche. Yo creo que eso es un poco, ¿no es cierto?, el trade-off. Mauricio. Súper interesante el artículo porque además nos cuenta lo mal que se dormía antes. O sea, el colchón fue una cosa relativamente nueva y novedosa. O sea, es que realmente el suelo, condiciones muy precarias. Pero mira, aquí en Escandinavia hay muchos museos al aire libre donde reconstruyen las casas de los campesinos. Y una de las cosas que más me sorprendió visitándola es lo chicas que eran las camas. Porque la gente tendía a dormir medio sentada por el problema del frío. Además que todos dormían en la misma pieza, por supuesto, con la estufa o la cocina al centro, pero las camas pequeñitas. Yo decía, mira qué raro, qué chica que era la gente, ¿no? Después, leyendo allí, me di cuenta de que era una forma de dormir para aquel calorcito que había,
no se fuese. Además que a veces tenían los animales abajo de la casa, imagínate los ositos que había allí, claro, para que todo lo que le diera calor era lo fundamental. Subiera, así exacto. Que esto de dormir tiene toda una historia. Sí, está muy buena la nota. Carlos. Yo encuentro genial y yo premio a María Olivia porque la encontré fantástica, ¿no es cierto? Fíjense que, apuesto a lo que han dicho a Mauricio y María Olivia, este tema, digamos, primero que dormían, ¿no es cierto?, en colchones de paja, ¿no es cierto?, pésimamente mal, ¿no es cierto?, ¿ah? Pero además dormían en comunidad, pero se decía, con estrictas convenciones sociales para evitar el contacto físico o moverse demasiado para que el otro no pudiera dormir. Entonces, y después la descripción de cómo se distribuía la familia, ¿no es cierto?, en estos colchones estaban las niñas, ¿no es cierto?, pegadas a la pared, después viene la mamá, ¿cierto?, el papá, los niños varones y después los invitados. O sea, estaban todos repartidos en el suelo. Condiciones bastante infrahumanas, probablemente. La gran mayoría no dormía muy bien. Por tanto, claro, la modernidad trajo, ¿no es cierto?, algo maravilloso. Digamos, en la cama, la posibilidad de dormir y completo, ¿no es cierto? Además, decía una cosa importante. ¿Por qué se ponían a dormir a las 9 de la noche? Porque no había luz. Había un problema también de luz. Cuando llegó la luz eléctrica, ¿no es cierto?, se acabó el problema, entonces la gente podía dormirse a las 11, 12 de la noche. No, muy interesante, muy buena sueño bifásico de María. Yo seguí leyendo un poco de esto. Y en otro artículo decía que la tendencia era dormir desnudos, además, por el tema del calor. Claro. Para poderse dar calor mutuamente. Así que me imagino que ahí de no moverse habrá sido muy importante. Sí, obvio. Obvio que especialmente si eran 7 u 8. Oye, y es fascinante además cómo este historiador, Roger Ekirch, llega a este antecedente, porque él estaba escribiendo un libro sobre la historia de la nocturnidad. Había estado revisando una serie de registros desde la Edad Media hasta la Revolución Industrial, dice, y cuando entró a los archivos nacionales del Reino Unido, en la Oficina de Registro Público en Londres, se encuentra con un testimonio de una niña, Jane, un testimonio de la época, del año, al comienzo de la nota lo decía, del año 1699, y este manuscrito le da la pista para empezar a investigar sobre este tema. Realmente fascinante la investigación, el artículo está muy bueno además porque lo expande a otros periodos, está disponible en la BBC, en la noticia colada que nos ha traído María Olivia Recart. Y nos vamos a nuestra última sección de los datos y recomendados para que es el último capítulo además de esta primera temporada de Reunión de Pauta con nuestro equipo de los martes. Como premio yo creo que puedo partir. Bueno, si están de acuerdo nuestros contertulios, ningún problema. María Olivia, adelante. Totalmente de acuerdo. No, aquí yo traigo un libro que es para que ustedes tres lo lean. Porque ahora que estamos en verano, ¿es cierto?, y en la época del feminismo, hay un libro que es súper interesante que se llama La vida privada de los hombres, escrito por Sabine Drysdale. Quiero leer un poquitito la contratapa, porque siempre la contratapa es: ¿qué es ser hombre? Un tipo racional, fuerte, competitivo, práctico y a veces hasta violento. El macho alfa que mueve los hilos del patriarcado, un ejemplar frágil y fluido que controla sus emociones o está perdido en el analfabetismo sentimental. ¿Qué ven cuando se miran al espejo? ¿Cuáles son sus miedos, sus deseos ocultos, sus fantasías, lo que mueve y lo que los paraliza? ¿Dónde y con quién comentan sus inquietudes? ¿Qué dicen los especialistas sobre su sexualidad? ¿De qué sufren? ¿Qué hacen para ser felices? El libro se llama La vida privada de los hombres. Súper buen libro para las vacaciones. Lo tienen que leer los hombres porque una mujer lo escribió, así que me parece fantástico. Está buena la recomendación de María Olivia Recart, La vida privada de los hombres. Buena lectura quizás para este verano. Recojo la sugerencia, María Olivia. Carlos. Bueno, justamente a propósito de lo que mencionaba, ¿cierto?, Mauricio, de Múnich, hay una película, ¿cierto?, en Netflix que se llama Múnich, que narra, ¿no es cierto?, ese famoso viaje que hubo, ¿no es cierto?, del ministro de Inglaterra, Chamberlain, a reunirse con Hitler para evitar justamente que Hitler invadiera Checoslovaquia, cosa que finalmente no fue totalmente frustrado. Entonces hay una serie de intrigas, espionaje, pero muy recomendado. Múnich, acaba de aparecer en Netflix. Bien, buena recomendación, sí. Estuvo en el Festival de Cine de Weekend, creo, este verano. Mauricio, ¿querías decir algo? Carlos me robó la recomendación. Yo también había escrito aquí Múnich, en la espera de una guerra, con Jeremy Irons haciendo el papel de Neville Chamberlain. Ahora, yo discrepo de la interpretación de la película. No está mal la película, pero yo discrepo. Trata de justificar a Chamberlain. Y yo creo que es muy difícil justificar al hombre que de hecho llegó a Europa a Hitler y a Mussolini. Creo que la política, la visión de Churchill era la correcta desde mucho antes. O sea,
a Hitler había que pararlo luego con la guerra, no había otro camino, y darle los años que se le dio de respiro y después también un año más después de Múnich, creo que fue un error. Pero esa era la película, sí, también una recomendación de verla. Quizás no es tan buena como película, pero en la medida en que recuerda un hecho histórico tan importante y que ahora incluso puede repetirse con la cuestión de Ucrania, creo que vale la pena verla. Una nota solamente para María Olivia. Cuando hablan de los machos alfa, hay que recordar que son muy pocos los hombres que son machos alfa. La mayoría no son ni beta, ni épsilon, ni nada. Y hay que tomar en consideraciones. Está bien. El proceso de... ¿Cuáles somos nosotros? En el proceso de cambio. ¿Qué somos nosotros? María Olivia Recart, Carlos Williamson ahora. Y Mauricio Rojas han estado con nosotros, y aprovechando que es nuestro último programa de esta primera temporada, quiero agradecerles a nombre de todo el equipo de Pauta, de nuestros auditores también que disfrutaron con sus intervenciones, con sus noticias coladas, con sus datos también recomendados. Gracias por ser parte de este programa y que tengan un muy buen descanso, merecido, de sobra. Vacaciones, Sebastián, y gracias a ti por todo el apoyo en el programa, y esperemos que los auditores estén contentos con nosotros en este panel. Así nos vemos en marzo. Vacaciones. Que estén muy bien. Nos vemos en marzo. Chao. Buenas vacaciones. Gracias. Chao, Mauricio. Chao, María Olivia. Chao, Sebastián. 7:56, estamos cerrando esta edición de Reunión de Pauta de día martes, y gracias por acompañarnos a esta hora. Ya viene Christian Barken, como siempre, toma la posta aquí en la 100.5 desde el Jardín, conversando con la filósofa Diana Aurenque en unos minutos. Hasta mañana, nos vemos. Acaba